Bienvenidos a este video donde hablaremos sobre diámetros nominales de tubos en milímetros y pulgadas. Nominales quiere decir nombre y son diámetros estándar para tubos y no dependen del material del tubo. Puede ser la misma medida para tubos de material de PVC, cobre o CPVC o tubos eléctricos de fierro galvanizado o PVC. Para obtener los diámetros de pulgadas a milímetros, tenemos que tomar en cuenta que una pulgada es igual a 25.4 milímetros. Los diámetros nominales más comunes en pulgadas son de media pulgada, de 3/4 de pulgada, 1 pulgada, 1 pulgada 1/4, 1 pulgada y media, 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, 3 pulgadas y 4 pulgadas. Y estos diámetros en milímetros para tubos hidráulicos serían, si tenemos que una pulgada es igual a 25.4 milímetros, entonces media pulgada será igual a 13 milímetros. 3/4 de pulgada equivale a 19 milímetros. Una pulgada será un tubo de 25 milímetros, un tubo de 1 pulgada y 1/4 será de 32 milímetros. De 1 pulgada y media será de 38 milímetros, de 2 pulgadas será de 50 milímetros, de 2 pulgadas y media será un tubo de 64 milímetros, de 3 pulgadas será de 75 milímetros y un tubo de 4 pulgadas será de 100 milímetros. Ahora veamos las medidas en milímetros para tubos eléctricos. Como les comenté anteriormente, estas medidas son estándar y no importa si son tubos hidráulicos y eléctricos, pero aquí notamos una diferencia. Un tubo de media pulgada en tubo hidráulico será de 13 milímetros y el tubo eléctrico será de 16 milímetros. Esto ocurre para poder diferenciar entre un tubo hidráulico y un tubo eléctrico. Si yo te digo que tengo un tubo conduit de 16 milímetros, yo sé que es un tubo eléctrico de media pulgada. Y si yo te digo que tengo un tubo de cobre de 13 milímetros, yo sé que es un tubo hidráulico de media pulgada. Por esta razón, los diámetros de tubos eléctricos son un poco diferentes y son de la siguiente forma. Un tubo de media pulgada será un tubo de 16 milímetros. Un tubo de 3/4 de pulgada será un tubo de 21 milímetros. Un tubo de 1 pulgada será un tubo de 27 milímetros. Un tubo de 1 pulgada y 1/4 será un tubo de 35 milímetros. Un tubo de 1 pulgada y media será un tubo de diámetro de 41 milímetros. Un tubo de 2 pulgadas será de 53 milímetros. Un tubo de 2 pulgadas y media será de 63 milímetros. Un tubo de 3 pulgadas será de 78 milímetros y un tubo de 4 pulgadas será de 103 milímetros. Supongamos que esta es la sección transversal de un tubo que cuenta con un diámetro interior DI y un diámetro exterior DE. Estos dos diámetros están separados por el espesor de la pared del tubo que se llamará cédula. Ahora veamos más a detalle la definición de diámetro nominal. El diámetro nominal de un tubo se define con la norma ISO 6708. En Estados Unidos se usan diámetros en pulgadas y en Europa se ocupan diámetros en milímetros. El tamaño del tubo se especifica mediante dos números adimensionales, que es el diámetro nominal y la cédula. El diámetro nominal son diámetros estándar que se ocupan para fabricar tubos y la cédula es el espesor de la pared del tubo. Para tubos hasta 12 pulgadas, el diámetro nominal será el diámetro interior. Para tubos de 14 pulgadas o mayores, el diámetro nominal será el diámetro exterior. Esto debido a que cuando el diámetro del tubo aumenta, el espesor de la pared o cédula también aumenta y es más recomendable medir el diámetro nominal como diámetro exterior de un tubo para mantenerlo constante. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte.